Maryland es el 9º estado más pequeño de Estados Unidos, y si desapareciera mañana, probablemente no te darías cuenta. Al menos no al principio. No habría pánico inmediato, ni titulares de noticias de última hora, ni la sensación de que falta algo importante. Por un momento, parecería que nada ha cambiado en absoluto, y luego, silenciosamente, las cosas empezarían a fallar. Las comunicaciones, la coordinación militar, los datos y el comercio, todo empezaría a tambalearse. En cuestión de días, los efectos no solo serían notorios, serían imposibles de ignorar. Porque Maryland no solo es pequeño, pasa desapercibido, y ahora mismo está bajo presión. Si Maryland falla, no se sentirá como un problema local, se sentirá como si todo se detuviera de golpe. El tamaño de Maryland le da una ventaja. Está justo en medio de todo. Limita con Pensilvania, Virginia y Washington, D.C. Todos están al lado. Y eso lo convierte en una ubicación sumamente conveniente para casi todo, porque en muchos sentidos, lo que pierde Washington, D.C., lo gana Maryland. Estados Unidos tiene un sistema inusual para su capital. D.C. está densamente poblado, lleno de edificios gubernamentales y cerca de 700,000 personas. Eso significa que algunas de las funciones más importantes del gobierno tienen que ir a otro lugar. Virginia suele ser la primera opción. Quantico, Arlington, Norfolk, todos albergan instalaciones nacionales, pero están dispersos. Gran parte del estado aún carece de una fuerte presencia federal. En Maryland es diferente. Aquí es inevitable. La proximidad, la densidad, la red de centros, todo converge en un espacio pequeño. El gobierno federal es el mayor empleador del estado, y gran parte de él se concentra en un solo lugar, Fort Meade. A solo 23 millas al noreste de Washington, D.C., se encuentra Fort George G. Meade, una enorme base militar que muchos llaman el cerebro del gobierno de los Estados Unidos. Dentro de sus muros, la Agencia de Seguridad Nacional, el lugar donde realmente ocurren algunas de las operaciones más delicadas del país. Y eso es solo la punta del iceberg de lo que hay en este lugar. Desde 2010, Fort Meade también es sede del Comando Cibernético de los Estados Unidos, el frente más reciente en las guerras de inteligencia. Las computadoras aquí no solo mantienen funcionando el Internet, también protegen a la nación misma. Cada mensaje, cada transacción, cada misión secreta pasa por estos sistemas. Y no se trata solo de los datos, se trata de las personas. Fort Meade también alberga otras agencias enfocadas en descifrado de códigos, comunicaciones seguras y operaciones de inteligencia. En otras palabras, si necesitas que algo se mantenga en secreto, Maryland es donde Estados Unidos lo guarda. Si Maryland mismo puede mantener los secretos a salvo del aumento del nivel del mar y de los puentes envejecidos, es una pregunta completamente diferente. Maryland está en una posición única, rodeando esencialmente la sede del poder del gobierno federal sin ser parte de ella. Eso es casi el 5% de toda la fuerza laboral del estado que depende de un solo empleador. Así que las decisiones no solo afectan a Maryland, se canalizan a través de él. Eso parecería ser una razón para que Washington, D.C. estuviera interesado en mantener a Baltimore y a Maryland, en general, saludables y bien financiados. Pero ese no siempre es el caso. No se trata solo de proximidad, también se trata de color. Maryland es uno de los estados más políticamente homogéneos del país, votando fuertemente por los demócratas por márgenes de 2 dígitos en cada elección presidencial desde 1992. Su delegación en el Congreso es en su mayoría demócrata, aunque los cambios debido a la redistribución de distritos podrían poner en riesgo algunos escaños. Ambos senadores son firmemente demócratas, al igual que el gobernador, así que cuando un demócrata está en la Casa Blanca, Maryland generalmente se siente bastante cómodo. Pero cuando las cosas cambian, todo queda en el aire. Cada nueva administración toma miles de decisiones sobre cómo distribuir los recursos federales. Es inevitable que siempre haya ganadores y perdedores. Esto incluye decisiones importantes como dónde ubicar nuevas instalaciones, y Maryland está algo protegido de los vaivenes políticos en ese aspecto. Las ventajas de la proximidad a los centros federales en Maryland y Virginia son simplemente demasiado grandes para ignorarlas. Pero más allá de la propiedad federal, el Estado todavía depende mucho de las decisiones del gobierno. Cada recurso clave, cada sistema crítico, depende de decisiones tomadas mucho más allá de sus fronteras. Decisiones que pueden repercutir en la región de maneras que pocos se imaginan, y no siempre tienen la influencia necesaria. La política de Maryland agrega otra capa de incertidumbre. Las solicitudes para mejoras en el puerto, reparaciones de puentes o mejoras en el transporte público rara vez son automáticas. El apoyo fluye más fácilmente bajo una administración, mientras que bajo otra, cada propuesta enfrenta un escrutinio. Pero cuando hay una crisis, todos están del mismo lado, por lo general. Casi todos los principales centros de población están junto al agua.
Así que cuando llegan las tormentas, Maryland queda expuesto. Y a diferencia de la mayoría de las regiones costeras, los sistemas críticos de Maryland están justo en la línea de fuego. Una sola falla en la red eléctrica podría dejar fuera de servicio operaciones clave. Los daños al equipo militar podrían detener misiones esenciales. Los problemas de infraestructura pueden paralizar toda una ciudad o estado. Tomemos como ejemplo el puente Francis Scott Key, que cruza el río Patasco en el corazón de Baltimore. Todos los días, el puerto de Baltimore canaliza más de $100 millones en mercancías, una arteria de la que depende toda la economía. Al menos así era. Hasta marzo de 2024, solo hizo falta un incidente para mostrar lo que sucede cuando falla un sistema sin redundancia. Un barco de carga, el MV Dolly, perdió potencia y comenzó a derivar. Se emitió una llamada de Mayday justo a tiempo para detener el tráfico. Soltaron el ancla, pero no fue suficiente. El barco siguió avanzando directamente hacia el puente. El barco chocó contra el pilar suroeste. Una sección de la estructura cedió casi al instante, colapsando en el agua debajo. 6 trabajadores de la construcción murieron. Pero el verdadero impacto no fue el colapso. Fue todo lo que se detuvo con él. Y los efectos se sentirían durante años. En cuestión de horas, el puerto quedó paralizado. 11 barcos quedaron varados, atrapados sin salida, mientras solo quedaba abierto un canal estrecho. Solo limpiar los escombros tomaría semanas, y reconstruir el puente, años. ¿El verdadero peligro? Este puerto mueve más autos y maquinaria agrícola que cualquier otro en el país. Con ese flujo detenido de repente, las escaseces se propagarían rápidamente. No había una ruta alternativa clara, ni un sistema paralelo esperando para absorber el impacto. Y el daño aquí no se limitaría solo a Maryland. Maersk, la empresa que fletó el barco, vio cómo sus acciones perdieron el 2% de su valor de inmediato. El puerto bloqueado causó grandes retrasos en los envíos en Estados Unidos y más allá. Los transportistas lucharon por encontrar puertos alternativos para descargar sus mercancías. En la superficie, la Interestatal 695 sigue enfrentando grandes desvíos hasta el día de hoy, especialmente para los camiones. Se estima que será hasta 2030 cuando se complete el nuevo tramo. No hay manera de saber la pérdida financiera exacta. Gran parte provino de negocios en todo Baltimore y alrededor del puerto. La mejor estimación, más de $4,000 millones en actividad económica se detuvieron junto con el puente. Y lo peor es que no hay garantía de que no pueda volver a suceder. Lo que sí está garantizado es que le des al botón de suscribirte. Esa es la única manera de asegurarte de no perderte el próximo análisis profundo sobre cómo la geografía moldea riesgos que no siempre ves. El colapso del puente Francis Scott Key no se debió a corrupción, negligencia ni a un mantenimiento deficiente. La verdadera causa fue mucho más simple que eso, y mucho más inquietante, si me lo preguntas. La enorme densidad y la precisión del comercio en la región. La eficiencia creó la vulnerabilidad. Un solo error en Maryland no se queda a nivel local. Provoca un efecto dominó que se extiende por la región durante años y exige una intervención federal masiva para recuperarse. Así que la pregunta vuelve a cambiar. ¿Qué pasa cuando no es solo una falla? El caos inicial duró 11 semanas. Durante la mayor parte de ese tiempo, solo un canal estrecho mantenía el puerto apenas en funcionamiento. Para el 10 de junio, el tráfico se reanudó, pero ese fue solo el primer obstáculo. Luego, la atención se centró en la tarea más grande, la reconstrucción. El reemplazo del puente se estimó originalmente en menos de $2,000 millones. En cuestión de meses, esa cifra se había más que duplicado. El lado positivo, el gobierno federal intervino para cubrir el costo. Pero incluso con el dinero, restaurar la funcionalidad total de una región tan crítica tomaría años. La concentración crea eficiencia, pero también elimina el margen de error. Afortunadamente, las Fuerzas Armadas están cerca, aunque eso podría crear un objetivo aún mayor. A 28 millas al sur de Fort Meade se encuentra la base conjunta Andrews, el cuartel general de la Guardia Nacional Aérea de D.C. Además de ser responsable de operaciones críticas de helicópteros alrededor de Washington, D.C., esta es la base principal del Air Force One. Así que ahora la concentración no es solo inteligencia, es la continuidad del gobierno. Un tercer sitio se encuentra más lejos, Aberdeen Proving Ground, a unas 50 millas al noreste de Fort Meade. Más aislado, más controlado, y exactamente lo que esperarías de un lugar donde el equipo militar se lleva al límite antes de ser desplegado. Pero ese aislamiento tiene sus desventajas. Lo que se prueba aquí no solo es poderoso, es experimental, clasificado e irreemplazable. Pero la distancia ya no significa mucho. Un ataque de largo alcance a unos cuantos lugares en Maryland podría eliminar una gran parte de la infraestructura de seguridad del país, dejando ciegas a agencias clave justo en el momento en que más se necesitan. Y lo inquietante es que tal vez ni siquiera se necesite un enemigo.
El puente Key mostró lo que sucede cuando una arteria falla. Maryland tiene docenas de ellos, y el agua está subiendo hacia todos. El Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Maryland pinta un futuro sombrío, uno donde las playas se erosionan, las islas se vuelven inhabitables y se pierden millones de dólares. Las pérdidas no serán en pulgadas, sino en pies. Mirando hacia el futuro inmediato, los científicos creen que los niveles del mar alrededor de Maryland podrían aumentar entre 1 y 1.6 pies para el año 2050. Para el año 2100, algunas áreas podrían ver hasta 5 pies de agua sumergiendo la costa. Ese tipo de aumento no solo inunda las playas, amenaza infraestructura costera crítica, como el campus de la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, que está en una zona baja, y las instalaciones clave de puertos, transporte y servicios públicos alrededor de Baltimore, que se encuentran en o cerca de los niveles actuales de marea alta. En proyecciones extremas donde el agua sube casi 6 pies, no serían solo las playas las que estarían en riesgo. Todos los centros económicos de Maryland estarían bajo amenaza. El puerto de Baltimore podría desbordarse, inundando algunas de las atracciones turísticas más grandes del estado. Grandes partes de Annapolis, donde se encuentra el gobierno estatal y significativas instalaciones militares federales, también estarían en riesgo. Una vez que el agua alcanza estos niveles, ya no se trata de adaptación. Se convierte en una cuestión de reubicación, y las señales de advertencia ya están aquí. En los últimos años, las marismas salinas de Maryland han comenzado a morir, ya que ya no pueden acumular sedimentos lo suficientemente rápido para sobrevivir a las mareas crecientes. Sin estos amortiguadores naturales, la costa se vuelve mucho más vulnerable a la erosión y a las marejadas ciclónicas. Annapolis y Baltimore ya están empezando a reportar inundaciones más frecuentes después de lluvias intensas, poniendo en mayor riesgo viviendas, carreteras e infraestructura crítica. Ahora los residentes se preguntan si Maryland seguirá siendo habitable si esto continúa. El tiempo corre. Los residentes de la isla y los vacacionistas ven menos de sus lugares favoritos cada año. En Ocean City, una inundación costosa podría borrar toda una temporada turística, cerrando parques de diversiones y negocios junto al mar, lo que resultaría en una pérdida estimada de 2 a 3 mil millones de dólares en ingresos. Y ese no es el peor escenario. La región de Chesapeake experimenta algunas de las tasas más altas de pérdida de tierra en la costa este. Los expertos dicen que es solo cuestión de tiempo antes de que algunas islas se vuelvan inhabitables. Los ecosistemas costeros sufren mortandad masiva, amenazando a plantas y animales. La naturaleza no necesita una lista de objetivos, pero los enemigos de Maryland sí. Y el mapa que están usando se parece mucho al que acabo de describir. Pero no todas las amenazas son indiscriminadas. Como centro de operaciones federales, Maryland está en lo más alto de la lista de objetivos de cualquier terrorista o saboteador. Desde el 11 de septiembre, la seguridad ha alcanzado niveles sin precedentes, evitando ataques a gran escala. Pero hay algunas cosas para las que el gobierno no puede prepararse, y los expertos en contraterrorismo advirtieron que el riesgo de un ataque sorpresa está aumentando de nuevo. La mayor amenaza moderna podría no ser física en absoluto. Ciudades como Baltimore, aunque no sean el objetivo principal comparado con Washington, D.C., o centros federales, aún sufrirían. La recuperación podría ser más lenta en comparación con áreas más seguras. Un ataque de pulso electromagnético que interrumpa los sistemas en Fort Meade degradaría directamente la coordinación de inteligencia y las capacidades de respuesta, lo que ralentizaría aún más los esfuerzos de recuperación regional. Pero en el mundo de alta tecnología de hoy, puede que no se necesite un pulso electromagnético. En 2020, hackers rusos pasaron meses dentro de las redes del gobierno de Estados Unidos, incluyendo sistemas conectados a la NSA en Fort Meade, antes de que alguien se diera cuenta. No derribaron la puerta, entraron a través de una actualización de software rutinaria. Las agencias que no se vieron seriamente afectadas hablaron al respecto. La NSA no lo hizo, lo cual dice mucho. Un ciberataque a gran escala, diseñado para derribar la infraestructura del gobierno federal, provocaría el caos en los sistemas esenciales. Maryland se vería directamente afectado. Como Fort Meade es un objetivo probable, el transporte y los servicios públicos podrían quedar paralizados, causando una interrupción a largo plazo, tanto para las operaciones del gobierno como para los residentes. Maryland está tan cerca del corazón del gobierno federal que cualquier interrupción ahí se extiende de inmediato más allá de sus fronteras, dejando al estado sin recursos y la propia D.C. podría estar en riesgo. Pero demasiada atención federal tiene sus propias consecuencias. Los traslados y las rutinas están constantemente influenciados por la cercanía al poder. Después del 11 de septiembre, por ejemplo, los controles intensificados de la TSA se implementaron primero en el aeropuerto de Baltimore. La pregunta que nadie en Washington quiere responder es, ¿qué pasa cuando ambos fallan al mismo tiempo? Y si el sistema político que tendría que responder es capaz de ponerse de acuerdo en que hay una crisis antes de que se convierta en una. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video.
Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MapPack.